Vamos a hablar con Prat Gay, ¿no? ¿Tiene micrófono para Gay? Sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, ya está. ¿Cómo ve el tema esto de la delincuencia y la situación económica? ¿Está asociada? Bueno, lo que sucede es que en Argentina, como en muchos países de la región, hay una fracción muy grande de la sociedad que está en la informalidad y que a esa gente la cuarentena le dijo: usted no puede salir a trabajar, ¿no? Entonces, en alguna medida, sí, por supuesto, están relacionadas las dos cuestiones. A mí me alegra ver que Pedro Kant se enteró después de 4 meses de que la pobreza es muy alta en Argentina, porque estas decisiones se piensan desde un escritorio, pero después hay que saber aplicarlas, ¿no? Y hay mucha gente que no se puede quedar en la casa, por más que se lo pidan, porque no tiene para comer, porque además vive hacinada, en esa casa hasta incluso se puede contagiar más rápido el virus. Entonces, por supuesto que todas estas cosas están relacionadas, ¿no? Pero como decía Jorge, me parece que la estrategia y la responsabilidad de los que están a cargo es tomar las decisiones correspondientes, coordinar dentro del municipio y dentro de las autoridades provinciales y nacionales para que a los problemas sanitarios y económicos no haya que agregarle además a la gente el problema de inseguridad. Para usted el tema de la cuarentena extrema y del momento que tomó fue un error del gobierno. No, yo lo que digo es que fue una manera única de encarar el tema y que no contempló las consecuencias, ¿no? Cuando uno mira indicadores de movilidad de los celulares, por ejemplo, realmente la cuarentena se cumplió en los primeros 15 días, en la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. Y a partir de entonces la cosa se fue relajando, pero no porque la gente es mala y no le gusta las reglas y no le gusta... Porque no se podía. Es muy distinto aplicar una cuarentena en Italia, en España, que aplicarla en países como los nuestros, que están mucho más condicionados social y económicamente. ¿Cómo estamos en materia económica? Bueno, ha habido una caída muy fuerte, como ustedes saben, a partir de la cuarentena. El mes de marzo y el mes de abril en particular fueron muy complejos desde el punto de vista económico. Y después, cuando la cuarentena se fue aflojando, ya sea de iure o de facto, ¿no? Sí. Hubo una mejora en el mes de mayo y posiblemente también en el mes de junio, no tenemos los datos finales, pero todavía estamos un 20% por debajo de donde estábamos antes de la cuarentena, ¿no? Y no nos olvidemos que Argentina lleva casi 12 años antes de la cuarentena sin crecer, ¿no? Y esto también es una distinción respecto de otros países en la región y en el resto del mundo, ¿no? Los países que han podido sostener medidas muy restrictivas en lo sanitario son países que venían creciendo hace mucho tiempo, que tienen recursos económicos y recursos fiscales, como sucedió en el sudeste asiático. Nosotros lamentablemente no tenemos eso, ¿no? Entonces el dilema es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio entre lo sanitario, lo económico y ahora la otra consecuencia que aparece, que es la inseguridad, ¿no? Y cuando uno escucha comentarios, o por lo menos lee en el diario comentarios de... Hay funcionarios que dicen: yo quisiera seguir adelante con la cuarentena o quisiera reforzarlo un poco más, pero no podemos porque la economía nos está apretando. Bueno, esto es un poco la consecuencia de, como yo decía antes, no haber planificado desde el inicio, que eran las dos cosas las que había que equilibrar. Ahora, ¿y cómo ve? Usted ha sido bastante crítico, yo lo decíamos, ¿no? Al comienzo uno de los más críticos. ¿Cómo ve el gobierno, digamos, por eso, o vamos a convivir con el COVID? Que da la impresión que por lo menos Por lo menos en los próximos supuesto, meses, sí. o algún momento va a terminar, y ¿cómo recuperamos lo que perdimos? No, Porque pero la situación es muy A desesperante. ver, lo primero, Marcelo, es... ¿Está mal el gobierno? ¿No está pensando en eso? Yo creo que lo primero es aprender a convivir con el virus, ¿no? Y esto, por supuesto, es una responsabilidad de todos. Ahora, hay una responsabilidad muy concreta del gobierno, que es marcar la cancha, marcar el sendero hacia donde vamos, ¿no? Ofrecer certezas que hoy no hay, ¿no? Pero Alberto no cree en planes. Claro, sí, Alberto Fernández dijo con orgullo que él no cree en los planes, ¿no? Que él sí cree en los objetivos, pero no cree en los planes. Entonces, un objetivo sin plan es una expresión de deseo, ¿no? Y cuando no tenés un plan, no ofreces las certezas que tenés que ofrecerle a los distintos actores económicos, ¿no? Se ve con mucha claridad en la cuestión de la deuda, que pasó a un plano menor ahora, a pesar de que la semana que viene se vence el plazo para aceptación de la deuda. Evidentemente, el gobierno no tenía una estrategia, no tenía un plan.
porque arrancó con una oferta en abril que dijo que era la última oferta, vamos por la cuarta última oferta, entre la primera y la cuarta última oferta hay 15.000 millones de dólares más y todavía no llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando no hay estrategia, cuando no hay plan. Y entonces, vos me preguntás, Marcelo, el gobierno está ocupándose de cosas, pero me parece que están las prioridades mal puestas. Ahora, ¿qué hubiese hecho usted con el tema de la negociación? Pero fíjate esto, Edgardo, ustedes lo vienen diciendo en el programa, estamos en medio de pandemia, la peor recesión de la historia, caída de por lo menos 320.000 puestos de trabajo hasta abril, seguramente que más después. La cuestión sanitaria, la inseguridad. ¿Y cuál es la prioridad del gobierno hoy? Anunciar una reforma de la justicia, ¿no? Que va a costar, hay algunos que dicen que puede costar 4.000 millones de dólares. Pero más allá del impacto económico, lo que digo es un gobierno que no está enfocado en las prioridades. ¿Por qué? Porque la accionista de la coalición de gobierno tiene otras prioridades. Es Cristina Fernández, obviamente. Uh-huh. Ahora, o sea que a Martín Guzmán, la gestión de Martín Guzmán con el tema de la deuda, que fue lo que se focalizó, ¿qué calificación le pone? Bueno, veamos, él vino para conseguir un arreglo, démosle tiempo hasta que lo consiga y veremos después cómo evaluarlo. Yo creo que si Guzmán hubiera negociado antes con los acreedores y una vez que tenía más o menos organizado los distintos grupos de acreedores, ofrecer una propuesta, seguramente ya a esta altura hubiera tenido resuelto el problema y comprometiéndose a pagar menos, ¿no? Me parece que eso fue lo que falló, pero esperemos que esto suceda. Yo veo que ahora el gobierno, sobre todo el presidente Alberto Fernández, se ha puesto firme, da la impresión de que intervino él ahora en la negociación y esperemos que se ponga firme en serio y que esa firmeza la interpreten los acreedores y que se llegue a un acuerdo lo más cerca posible de la última oferta del gobierno. ¿Pero qué es esa firmeza? ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Para los que no conocemos los detalles técnicos de la negociación. Porque puede ser bueno que decir, bueno, tratemos de negociar a ver lo que falla, y puede ser malo si no, chao, seguimos con default. El no acuerdo es malo para las dos partes. Eso es así. Lo que pasa es que hay una parte que son los bonistas que se sentaron del otro lado de la mesa y vieron cómo Argentina les decía todos los meses, esta es la última, agárrenla, y después les ofrecía 5.000 millones de dólares más, 10.000 millones de dólares más. Si sos bonista y lo ves del otro lado, que cada vez que te pones duro afloja, bueno, ahora le toca a Alberto Fernández ponerse duro y esperemos que lo haga y que como consecuencia de eso se llegue, y como dije antes, un acuerdo lo más próximo posible a la última oferta de Argentina. Y resolver este problema, porque después quedan muchos otros por resolver, ¿no? Cuando hablamos antes, habló de Pedro Camp, ¿no? Y usted fue muy crítico de los infectólogos. ¿Fue error del gobierno, digamos, solo basarse en lo que digan los infectólogos? Yo fui crítico de la estrategia de basarse solamente en un grupo de especialistas. De especialistas que además, incluso lo dijo en su entrevista a Pedro Camp, y lo dicen todos los especialistas, que no saben muy bien cómo se circula el virus, cómo contagia, de qué manera afecta, si hay inmunidad. Ustedes le preguntaban sobre el plasma a Martín hace un rato. Entonces me parece que cuando nos golpea algo tan inédito, tan inesperado, cuyas consecuencias, causas y dinámica no conocemos, me parece que lo mejor es convocar a todos, no solamente al especialista en un área, sino a todos para que la solución sea lo más amplia posible, ¿no? Y esta es la complejidad. Yo creo que un gobierno, en general, acá o en cualquier lugar del mundo, que se enfoca en una sola prioridad, no está haciendo bien las cosas, porque a un presidente o a una presidente la eligen para resolver todas las cuestiones. Entonces, me parece que esto es lo que yo planteé de principio, que ahora se ha ido acomodando, ¿no? Ahora se ha ido acomodando, evidentemente tiene menos impacto la decisión de los epidemiólogos en lo que se va a anunciar el viernes, por lo que ustedes comentan, que lo que tenía al principio. Ahora, ¿usted considera que, como están planteadas las cosas, Alberto Fernández podría llamar a armar una especie de comité consultivo sobre el tema económico o ahí no tiene esperanza? Yo siempre tengo esperanzas de que haya diálogo y de que la dirigencia política... Bueno, los políticos siempre dicen eso, pero digo, en la práctica, ¿usted ve alguna chance de esto? En la práctica yo siempre pedí, incluso siendo parte del gobierno anterior, un gran acuerdo social, un gran acuerdo económico y social. Alberto Fernández lo decía en campaña, después se olvidó.
Y yo creo que no hay manera de... Vos me preguntabas, Marcelo, si se va a recuperar el trabajo, el empleo. Las empresas quebraron, más de 20.000 empresas, todo ese capital social que se destruyó. No se va a recuperar ni por asomo y no se va a recuperar rápido si la dirigencia no se pone de acuerdo. Entonces, a mí me sorprende que Alberto Fernández haya abandonado esta idea de convocar a los sindicatos, a los empresarios, convocar a la oposición para entre todos acordar, no sé, las 10 avenidas que nos llevan a la recuperación. Cuando lo intentó, Cristina Kirchner retuiteando una nota de Página 12, lo acostó, digamos. Bueno, pero ¿quién es el presidente? Bueno, no, está claro que es Alberto Fernández. Pero... Bueno, pero digo, él tiene la... Ahora, pero algo pasa con los presidentes. Pues le voy a decir, yo me acuerdo que también cuando asumió Macri, estábamos en una situación complicada, usted era el ministro, y usted propuso un acuerdo de precios y salarios. Y Macri no le dio bola. No le gustaba mucho tampoco a Macri. Algo pasa, que cuando llega a la Casa Rosada, Olivo... Era más amplio que un acuerdo de precios y salarios, era un gran acuerdo social. Bueno, algo parecido a lo que habló Alberto Fernández. Pero claro, porque, a ver, nosotros recibimos muchísimos desequilibrios en aquel momento y es muy difícil resolver tantos agujeros sin tener un gran acuerdo, un gran equipo que pueda trabajar en esa dirección. Macri, además, como ustedes saben, en el gobierno de Cambiemos no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces tenía además esa debilidad política. Pero sí, como dicen ustedes, cuando asumimos estaba la voluntad de hacerlo, pero después al mes... ¿Un error eso no hacerlo? Y me parece que hubiera sido mucho mejor si teníamos ese acuerdo, y me parece que hubiera sido mucho mejor si en vez de jugar a la grieta para ganar una elección, como fue en el 2017, hubiéramos jugado el gran acuerdo para gobernar mejor y para... Alfonso, para resolver este problema, el de ahora, ¿cuanto más grieta hay es peor y cuanto más consenso es mejor? Sí, lo que pasa que no consenso para cualquier cosa, ¿no? Pero obviamente, cuanto mayor es la grieta... Yo pensaba el otro día, el 17 de julio se cumplieron 12 años del famoso voto no positivo de Julio, valga la redundancia, de Julio Cobos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en esa elección en la que ganó Cristina Kirchner con Julio Cobos, yo creo que es la primera vez en la historia, no creo que lo volvamos a ver, que en la fórmula había un peronista y un radical, ¿no? Y estaba la idea en ese momento de Néstor Kirchner de la concertación. ¿Se acuerdan que hablaba de la transversalidad, la concertación? Y había, por lo menos en la superficie, la vocación de ir convocando. Con el ataque al campo, la 125 y todo lo que vino después, y ese voto no positivo de Julio Cobos, esencialmente lo que pasó fue que desenmascararon la verdadera intención de los Kirchner. Yo creo que ahí nace la grieta. Y es interesante ver, porque desde entonces la economía argentina no crece. O sea, hoy, incluso antes de la cuarentena, tenemos el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de producción que teníamos 12 años. O sea, la grieta es vinculada a la crisis económica. Absolutamente. O la crisis vinculada a la grieta. No hay país del mundo que haya establecido o haya implementado una estrategia de desarrollo con sus dirigentes siempre peleados entre sí. Entonces, ¿hay que hacer política? Sí. ¿Hay que defender los valores y las propuestas de cada lado? Sí. Pero hay que encontrar un camino común, porque en el medio está la gente, y la gente atravesando una situación, como ustedes explicaron en este programa, muy, muy compleja. ¿Y la reforma judicial usted cree que profundiza la grieta? Parece que la reforma judicial, en tanto y en cuanto está planteada, por lo menos viéndola de afuera, después veamos cómo es la discusión en el Congreso, pero por algunos de los elementos que ya se conocen, y sobre todo por la urgencia y la premura con la que Alberto Fernández la propone en medio de la pandemia, da la impresión de que esto es una cobertura para las causas de Cristina Kirchner. Si está planteada así, bueno, mal puede ser una contribución a la grieta, y de hecho ya Juntos por el Cambio ha dicho que no va a aprobar la ampliación de la Corte, que esto también es importante decirlo, ¿no? En los 90 un gobierno peronista que amplió la Corte. En los años 2000 un gobierno peronista que achicó la Corte. Ahora otro gobierno peronista que pareciera ser que tiene la intención de agrandar la Corte. Los países que se desarrollan no están discutiendo cada 5 o cada 10 años si la Corte tiene que tener 5, 9, 15 miembros. No están cambiando las reglas todo el tiempo. No están nacionalizando en una década y privatizando en la otra, o al revés, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de gran acuerdo, digo,
Bueno, las cuestiones, las políticas de Estado que den certidumbre y que no se vayan a cambiar. Acá estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Claro. Pragay, digamos, Argentina está emitiendo, digamos, no tiene recursos, está emitiendo para asistir a los sectores más castigados por la pandemia. Hay muchos economistas ortodoxos que dicen, bueno, esto va a provocar una bomba inflacionaria. El gobierno dice no, primero porque Macri en los últimos años no emitió, y segundo, porque bueno, está la caída de la demanda, que esto no va a convalidar precios. ¿Qué podemos esperar? ¿Una situación de salida normal o puede ser una bomba? Todo depende de las certezas que ofrezca el gobierno, si hay un programa, si hay un camino crítico a través del cual se van a ir absorbiendo esos pesos, si es que los argentinos no demandan esos pesos cuando vuelvan a la actividad económica. Ahora está todo como en stand-by, o sea, concretamente es 1,5 billones de pesos que emitió este gobierno, que son muchos millones de pesos, y que hasta ahora no han tenido un impacto en la inflación, sobre todo por la fuerte caída en la actividad económica. El riesgo es que cuando la demanda empiece a aumentar, esos pesos circulen de más y que generen inflación. No es inevitable, pero estas son las cosas que solamente se evitan si se tiene un plan, ¿no? Por eso es tan importante que haya un programa y que haya gestión para ejecutar ese programa y que ese programa sea creíble y sea políticamente sustentable, ¿no? Me parece que esa tendría que ser la discusión. Yo espero que después de lo que dijo el presidente, salió a decir que iba a anunciar 60 medidas. Bueno, espero que no lo llame plan, pero que esas 60 medidas tengan un plexo de credibilidad que le permita al laburador, que le permita al emprendedor decir, bueno, ahora están dadas las condiciones para que yo haga esta pequeña inversión y trate de recuperar el terreno perdido. Ahora, Pragay, lo que estiman los investigadores, los científicos, es que por lo menos hasta fin de año no va a haber una vacuna fuerte contra esto. Y vamos a tener que convivir con el coronavirus. ¿Cómo se puede reactivar entonces la industria nacional? ¿Cómo se puede reactivar el comercio si tenemos que estar conviviendo constantemente con esto? Bueno, no sabemos, yo creo que es cierto lo que decís de la convivencia con el virus, no sabemos la intensidad y la virulencia que va a tener. Hay países donde pareciera ser que aparece una segunda ola, hay otros países donde realmente pasaron la curva y no pasó nada, digamos, ¿no? O sea, eso realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras haya riesgo, hay que establecer protocolos. Y lo decía también Pedro Can, distanciamiento social no es igual a enciérrense todos y no salgan durante 4 meses. Distanciamiento social es esto que hicimos hoy de que no nos saludamos, es el barbijo, es el protocolo, es lo que explicaba Jorge Macri en los parques, eso es, y yo creo que la gente eso lo ha entendido, ¿no? Entonces, al comercio que puede garantizar esa distancia y que pone un mostrador afuera para que la gente no entre, pero que puede vender más o menos lo mismo que vendía antes, déjenlo. La industria va a tener un costo mayor, porque obviamente no es lo mismo un proceso de producción continua sin pandemia que con pandemia, obviamente, producirá menos, pero no va a producir cero, ¿no? Entonces me parece que ahora lo más importante es, una vez que caímos en el pozo, tener señales que nos permitan pensar que están dadas las condiciones para ir recuperando, aunque sea de a poco, el terreno perdido, ¿no? Pragay, gracias. Gracias Gracias por ustedes. estar aquí esta noche.